Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama Riva Palacio contra las mujeres vampiro. El artículo que firmó Raimundo Riva Palacio el martes 24 de junio pasado en El Financiero se llamó La conexión Palenque-Irán. Al principio pensé que era una broma, ahora que se ha desatado la fiebre por el Photoshop y las aplicaciones chuscas de la inteligencia artificial. Pero ahí estaban sus tres cuartillas de una serie de aventuras de Andrés Manuel López Obrador con los ayatolas de Irán y los tiranos de Venezuela, Cuba, y le faltó Corea del Norte para completar el eje del mal. Hay cosas que incluso en un ambiente de noticias falsas y odio son excesos. Este fue uno de ellos. Pasé a hacer un comentario en la antigua Twitter, hoy X, sobre el asunto y puse: el señor que escribió que la verdad ya es irrelevante, se aventó hoy un texto llamado La conexión Palenque-Irán. Es casi un guión de película del santo. Lo que sucedió a continuación fue que la gente en Twitter defendió al santo. Pero lo más insólito fue que el exdirector de Notimex con Carlos Salinas de Gortari buscó argumentar su texto. Su alegato contra uno de Carlos Pérez Ricart, en el que lo acusaba de exceso de imaginación, fue este: no es imaginación, es información. Increíble, puede ser, pero la documentación existe. Así que existe evidencia de que las mujeres vampiro trataron de esclavizar a Diana hasta que llegó el santo y la rescató. De eso se trata esta columna: de Riva Palacio contra el cerebro diabólico, las pelucas asesinas y las momias de Guanajuato. Empecemos por el primer punto del texto de Riva Palacio. Según él, Claudia Sheinbaum se distanció de López Obrador al no condenar directamente a Estados Unidos en el ataque a las plantas de energía nuclear subterráneas de Irán. Según él, Andrés Manuel apoyó a Irán el 13 de abril de 2024, cuando Irán bombardeó una zona de Israel en respuesta al ataque israelí a su embajada en Siria. Riva Palacio no muestra ninguna evidencia de que México apoyó a Irán, salvo por un fragmento que saca fuera de contexto del tuit del presidente López Obrador. El fragmento que usa Riva Palacio es este: la guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento, dice López Obrador, y de muerte. No beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Supone Riva Palacio que esos magnates y gobernantes belicistas son un apoyo a Irán. Sí está muy volado ese supuesto. Riva Palacio no menciona las demás líneas del tuit de López Obrador a las que doy lectura a continuación. Dice López Obrador: ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. Y escribe: apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra. Lo otro que oculta Riva Palacio para que su conjetura de decir que si no le conviene a los magnates belicistas la guerra es un apoyo a Irán, ya de por sí prolongada más allá de la verosimilitud, digo que lo que no dice el exdirector editorial del Universal es la postura oficial de México en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de esa época, que a la letra dice: México hace un llamado a evitar un mayor escalamiento de las tensiones entre Irán e Israel, que puede conducir a escenarios más graves, con consecuencias imprevisibles de expandirse el conflicto y la violencia en toda la región. México exhorta a las partes a cesar las agresiones y contener la situación para evitar el desarrollo de mayor inestabilidad. ¿Quién está apoyando a Irán en ese comunicado? Nadie, ni siquiera las mujeres vampiro. Una vez asentado que nadie pondrá en duda que López Obrador apoyó a Irán, el columnista del Financiero se sigue con su siguiente falacia. Escribe: López Obrador tenía espacio y razones para hacerlo, es decir, para apoyar a Irán, cosa que no hizo. Por un lado, tenía chantajeados a los presidentes Donald Trump en su primer término y Joe Biden,
urgidos en bajar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Momento. Entonces López Obrador le decía a Trump y a Biden, si no me dejas apoyar a la ayatolá de Irán, dejo que los inmigrantes centroamericanos, venezolanos, haitianos, ecuatorianos lleguen a California. Pues bueno, no. Si nos acordamos, la epidemia de COVID-19 fue motivo de expulsiones desde Estados Unidos directas y sin mediación hacia México de inmigrantes irregulares. 47% de los eventos registrados en la frontera fueron expulsiones, con base en el título 42 de la ley estadounidense. Esas expulsiones duraron 3 años, de marzo de 2020 a mayo de 2023. Según la Organización para las Migraciones de la ONU, fue en Tabasco, Veracruz y Chiapas donde se registraron los contactos entre inmigrantes latinoamericanos y las autoridades de migración mexicanas en su paso hacia el norte. 3 de cada 4 incidentes. O sea que mucha presión no había en la frontera norte. Y por lo tanto, eso de que el presidente López Obrador chantajeaba a Trump y a Biden con la horda de langostas, como dice el libro de Eduardo Galeano, pues no se sostiene. Además, hay que recordar que López Obrador consiguió que se aumentaran los permisos temporales para trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos. Lo que Riva Palacio imagina y lo que sucedió están, no digamos distantes, sino en otro planeta. Pero ya establecido que López Obrador chantajeaba a los gringos con la frontera, da el anabelazo y escribe: el régimen teocrático del ayatolá Ali Jamenei le inyectó dinero a su campaña presidencial de 2006, que aunque fue detectado y documentado por el gobierno mexicano, nunca quiso hacerlo público ni usarlo en su contra. Se la perdonaron como en Estados Unidos lo han hecho en otras investigaciones hasta ahora. Riva Palacio toma lo que dijo su colega Anabel Hernández el año pasado y cambió Cártel de Sinaloa por el régimen teocrático del ayatolá Ali Jamenei. Y tan tranquilo, ¿eh? Luego pasa a asegurar que había una investigación en Estados Unidos y en México, pero que se detuvo. Imagínense que Estados Unidos protegió a Andrés Manuel en 2006, o que Calderón lo protegió en el 2006. Pero si le hicieron fraude Fox, Calderón y Ugalde en el IFE, ¿para qué lo quería proteger Estados Unidos a un líder que tomó Avenida Reforma y pacientemente esperó el resultado del Tribunal Electoral? Era un líder social y un dirigente político importante, pero no tenía ningún poder con el que Estados Unidos o Calderón se impresionaran y decidieran no investigarlo. Pero eso le vale madres a Riva Palacio. Él lo escribe en El País, al que él mismo denuncia como una dictadura que censura medios de comunicación. Y háganle como quieran, o como diría uno de sus mentores, haiga sido como haiga sido. Ahora sí quiero hacer un pequeño alto con aquello del régimen teocrático. Irán, a pesar de lo que muchos columnistas asumen sin ponerse a leer un poquito, tiene elecciones de presidente y congreso cada 4 años. Tiene además una estructura dual de origen religioso, como la tiene Gran Bretaña o España con el rey. El presidente de Irán representa al gobierno y el ayatolá al Estado. No es ni siquiera como en el Vaticano, donde el Papa le hace a los dos asuntos. Así que régimen teocrático es un deplorable calificativo neocolonialista. Pero sigamos con el columnista porque se pone mejor. Escribe Riva Palacio sin miedo a excitar la carcajada generalizada. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, agentes iraníes, cubanos y venezolanos operaron junto a él en la Ciudad de México para silenciar a quienes pudieran dar a conocer detalles de los arreglos financieros y políticos que tenían, que pese a tener conocimiento de ello, las autoridades peñistas no actuaron, en una relación que se fue consolidando durante su presidencia, aunque no hay información de que Irán hubiera vuelto a inyectar recursos a las campañas presidenciales en 2012 o 2018. Por supuesto, la redacción desastrosa de Riva Palacio impide disfrutar este momento jocoso como se debiera. Se refiere a Andrés Manuel, aunque se entiende que es Peña Nieto el que se reunía con los venezolanos, cubanos e iraníes. Y para agregarle verosimilitud a su cuento, se hace el objetivo y dice que no hay información sobre los recursos inyectados en 2012 y 2018. Pues tampoco del 2006, porque se lo está inventando como un demente. No más por decirlo, aunque no solo, como veremos más adelante.
Pero me sigo de frente hasta topar con pared. Dice Riva Palacio. Lo que sí existe es una investigación de la CIA sobre el lavado de dinero en el Caribe, ligada al régimen venezolano, que tiene vinculaciones con Morena que llevan a Palacio Nacional en tiempos de López Obrador. No dice qué investigación de la CIA y por qué no identifica con precisión al país del Caribe, porque ha de saberlo el columnista, el Caribe no es un país. Luego, el régimen venezolano tiene vinculaciones con Morena y llevan, así escribe, al Palacio Nacional. Lavado de dinero de qué empresa, cuándo, cuánto, qué son vinculaciones, por qué llevan a Palacio Nacional. Nunca lo sabremos porque no tenemos esa importantísima investigación de la CIA que solo él conoce y que seguro Anabel Hernández ya revisó las 5,000 fojas y las tiene en su poder. Sigue Riva Palacio. El eje de Irán, Cuba y Venezuela, con López Obrador, estableció un puente aéreo en Toluca durante la pandemia del COVID-19, en donde llegaban operadores a México y a la presidencia los proveía de documentos mexicanos falsos, mientras enviaba medicinas y dinero a Caracas. ¿Por qué Cuba, Venezuela e Irán no se entendían entre ellos si necesitaban pasar por un aeropuerto en Toluca? Si hasta donde sabemos esos tres países tienen relaciones diplomáticas y comerciales normales y podrían no pasar por Toluca, aunque el chorizo sea muy bueno. Luego utiliza un evento real, pero lo retaca a la fuerza para implicar a su odiado cerebro diabólico Andrés Manuel. Asegura Riva Palacio. La cara más visible de esta oscura relación fue el caso del Jumbo 747 de la empresa venezolana Entrasur, que aterrizó en el aeropuerto de Querétaro procedente de Caracas y que al día siguiente partió a Buenos Aires, donde fue detenido por las autoridades argentinas por sospechas de estar vinculado con el terrorismo y arrestaron a 14 venezolanos y 5 iraníes. Ese Jumbo 747, en efecto, fue confiscado por Estados Unidos en Argentina cuando Uruguay le negó el acceso a su aeropuerto. Estuvo estacionado ahí desde 2022 hasta 2024, en medio de una controversia diplomática. Repito, diplomática, no de terrorismo. No de que todos los iraníes traigan bombas para hacerlas estallar en el aire, aunque sea en Argentina y no en Nueva York. No, la controversia fue porque Irán violó las restricciones comerciales, el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, al venderle ese avión usado iraní a una compañía venezolana llamada Emtrasur. Los gringos decían que el avión tenía tecnología copiada, pirateada de los Estados Unidos, porque era un jumbo. Así lo explicó quien pidió la incautación, el fiscal Mackenzie Lapointe del Distrito Sur de Florida, quien dijo, cito, el éxito de la incautación del Boeing 747 subraya nuestro compromiso de prevenir la exportación ilegal de tecnología estadounidense y hacer cumplir las leyes de control de las exportaciones de Estados Unidos. Por ser un jumbo, era tecnología estadounidense y entonces se violó una ley de derechos de propiedad intelectual. No se dijo una palabra sobre terrorismo, pero dice Riva Palacio, venía de Querétaro. Y sí, había pasado por unas piezas de Volkswagen, ahí, pero no venía de ahí, sino de Córdoba, Argentina. Ahí se le fue una más a Riva Palacio. Ya en Buenos Aires, las autoridades inspeccionaron la carga y no encontraron nada de interés, así dice. El 17 de junio de 2022, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró que, cito, el análisis de la Policía Federal es que no hay ninguna relación específica con organizaciones terroristas. Un día después, un juez, Villena, no encontró ninguna evidencia que relacionara a la tripulación con actos de terrorismo islámico o espionaje ilegal a partir del contenido de los teléfonos y documentos retenidos en el allanamiento que fue ordenado el 14 de junio. El 27 de junio, el mismo juez, Villena, autorizó, por falta de pruebas, la devolución de los teléfonos a los tripulantes. Ese mismo día, un grupo de 12 senadores del Partido Republicano le pidió al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, que decomisara el avión que estaba en Argentina. Y se la pasaron casi 2 años en el litigio, pero no tiene nada que ver con lo que insinúa el columnista. Riva Palacio remata sus mentirotas con una supuesta cita confiable. Escribe, la columnista de temas latinoamericanos de The Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady,
escribió en 2020 que desde que López Obrador asumió la presidencia, Irán se le fue acercando conforme al patrón establecido por el general Qasem Soleimani, responsable de la Fuerza Quds, especializada en guerras asimétricas a través del tráfico de armas, ataques y asesinatos a objetos enemigos. Soleimani murió ese año en un ataque aéreo ordenado por Trump. Lo que no dice Riva Palacio es que O'Grady no es un especialista en temas latinoamericanos, sino un miembro de la Liberty Fund en Estados Unidos que fundó Pierre Goodrich, miembro de la Sociedad Pellerin de von Hayek, von Mises y Milton Friedman, es decir, los neoliberales que quisieron tanto a Pinochet. Pero no solo eso, se le pasa a mencionar que en ese texto, la propia O'Grady no dice que López Obrador se haya acercado a Irán, sino que le preocupan los intentos de Irán por acercarse a López Obrador. Y finalmente la columnista acaba escribiendo un tanto fanática que el asesinato de Soleimani por parte de Estados Unidos, cito, es una buena noticia para América Latina. Sustenta su necroalegría al asegurar que Irán estaba infiltrándose en Nicaragua, Argentina, Perú, Brasil, El Salvador o Bolivia. Lo dice sin mayor evidencia, pero de México solo dice que le preocupa que un señor al que acaban de asesinar de un bombazo con drones se haya acercado o intentado acercar a López Obrador. Es eso, pero Riva Palacio hace una selección de datos para centrar su mentira insidiosa. Y es que al final, la gente salió en defensa del santo, el enmascarado de plata, y nadie en defensa de Riva Palacio, que escribe con insidia esa columna para provocar que ignorantes como Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Trump, ande por la vida confundiendo una convocatoria de Claudia Sheinbaum a protestar en una asamblea en el Zócalo con las protestas de inmigrantes en Los Ángeles. Por eso escribí esta columna, para que estas mentiras no pasen solo de la risa a la pena ajena. Muchas gracias por escuchar.